Entonces, en Santiago 1, 23 y 25, dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí hay tanta, pero tanta bendición en el aspecto de decir, nosotros vamos a perseverar atentamente en ver la ley de la libertad, que es la palabra de Dios que viene en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, después de que vino Cristo. Esta ley de la libertad es la que, para empezar, nosotros fuimos introducidos a ella cuando recibimos a Cristo y recibimos el don de la justicia, que es el regalo de la justicia. A través de ese regalo de la justicia, Dios nos capacita para ser herederos de absolutamente todas las cosas que Dios le dio a Cristo y que Cristo nos da a nosotros. Y ahí incluye la provisión de todas las cosas que vamos a necesitar, tanto en solución de pecados, en soluciones familiares, en situaciones de cualquier tipo, financieras, personales, familiares, de trabajo. Todo lo que vayamos a necesitar ya fue provisto por Dios a través de Cristo. Por eso nos dice aquí, es importante que pongan mucha atención en lo que la Biblia, que es el espejo espiritual, dice de quiénes son ustedes en Cristo y de qué es lo que tienen en Cristo. Porque si vienen y se ven y dicen, ok, Dios ya me dio esto, lo otro y aquello, pero luego se van y vienen los problemas y se les olvida que Dios ya te dio la solución, y el diablo va a querer que te olvides de lo que es tu espejo, espiritualmente hablando, para que entres en temor, para que entres en preocupación, para que entres en ansiedad. Por eso dice aquí, y reitera de una manera muy fuerte, no te olvides, o sea, ya te estás viendo en el espejo, estás viendo todo lo que hizo Dios por ti, estás viendo cómo ya te capacitó para tener la victoria en todos los problemas, por muy difíciles que sean, en Cristo tenemos la victoria. Entonces, cuando venga la situación, recuerda quién eres y recuerda lo que Cristo te dio. Y con eso vas a salir adelante de todas las cosas. Y puntualizando, es el nuevo pacto. Aquí Dios nos invita a estar muy conscientes y a mirarnos en el espejo del nuevo pacto, la palabra de Dios del nuevo pacto, porque el antiguo pacto, Cristo no había venido. Cuando vino Cristo ya cumplió todo el antiguo pacto, incluso las promesas del antiguo pacto se cumplen en nosotros por tener a Cristo. Y es maravilloso porque dice, y todo aquel que persevera en ella, o sea, que perseveras en tener en tu mente, en estar bien afianzado en la conciencia de justicia, en la conciencia de lo que tienes en Cristo, en la conciencia de lo que Cristo logró para ti, cuando estás bien afianzado a eso, independientemente de cualquier problema vas a tener la victoria. Y no solamente vas a tener la victoria, sino dice, si perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo, que no se te olviden estas bendiciones, sino hacedor de la obra, sino que siempre vas a recordar lo que Dios ya hizo y vas a ejercitar fe en lo que Dios hizo. Y vas a hablar lo que tú ya sabes que Dios hizo por ti. Este será bienaventurado en lo que hace. O sea, vas a ser bienaventurado en todo. En todo vas a ser bienaventurado. En todo lo que hagas. Pero es porque estás creyendo lo correcto. Estás creyendo lo que hizo Cristo, no lo que haces tú. Y al creer lo que hizo Cristo, eso empieza a cambiar tu vida. Te empieza a cambiar a ti. Y empieza a cambiar absolutamente todas tus circunstancias. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver que todo lo que viene en la Biblia, en el nuevo pacto, y si ya tienes la conciencia de la justificación, cuando lees el antiguo pacto, Cristo ya cumplió todo ello, es el espejo tuyo, es lo que tú eres, es como Dios te ve y es como el diablo te ve. Y Dios quiere que tú aprendas a verte como que tú confíes en lo que Dios dice de ti y lo creas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no podemos ver nuestro espíritu con ojos físicos. No podemos ver nuestro espíritu con nuestras emociones. No podemos ver el espíritu con nuestro cuerpo. Porque todo eso es carne. La carne es carne y el espíritu es espíritu. Entonces,
¿Qué tengo que hacer? Ir a la palabra para ver todo lo que Cristo ha hecho por mí y creerlo. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que miraron un espejo? Cuando miramos un espejo, nosotros realmente lo que estamos viendo es el reflejo de nosotros mismos. Porque nunca nos hemos visto a nosotros mismos con nuestros ojos. Siempre nos vemos a través del reflejo del espejo. Y confiamos que ese reflejo es correcto. O sea, nosotros no podemos decir, me voy a peinar sin ver un espejo, porque digo, ya estoy muy bien peinado, pero yo para ver cómo quedo tengo que verme en el espejo. O me voy a pintar las damas y ya quedé muy bien pintada sin verte en el espejo. Entonces, el espejo va a reflejar lo que tú eres. Entonces, así la palabra de Dios refleja de una manera muy, pero muy confiada lo que somos. Y lo que Dios quiere es que nosotros confiemos lo que este espejo, que es la palabra de Dios, refleja de nosotros. Que creamos y que confiemos en lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Porque no se atreverían a peinarse sin un espejo y a salir con la confianza de que van bien peinaditos, porque quién sabe cómo, sí o no. Tenemos que tener el espejo. Es igual, o sea, en la vida espiritual, lo único que nos va a decir cómo está nuestro espíritu es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios refleja perfectamente lo que somos en el Espíritu. Porque al recibir a Cristo recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y es la única manera de que nosotros podamos tener comunión con nuestro Espíritu. No a través de nuestras emociones, no a través de nuestro razonamiento, no a través de nuestro cuerpo. La única manera de tener contacto con nuestro Espíritu es a través de la palabra de Dios. Entonces, porque es como le digo, la carne es carne, el espíritu es espíritu. Entonces, por ejemplo, en 2 Reyes 6, 8 al 10, aquí está hablando, pues Eliseo, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea, Eliseo es el varón de Dios, y Dios le decía a Eliseo, mira, dile al rey de Siria que el rey de Siria, dile al rey de Israel que el rey de Siria le va a poner una emboscada en tal lado, que se prepare, y en lugar de que él sea engañado, que él engañe al rey de Siria. Y el rey de Israel ya sabía que veía una emboscada ahí, iba y le daba chicharrón. Pero el rey de Israel, y ya preparado con el mensaje de Eliseo, porque Dios le hablaba a Eliseo, no lo tomaban por sorpresa. Y así pasó muchas veces. Entonces el rey de Siria dice, ¿qué está pasando? Alguien me está traicionando. Porque ¿cómo es posible que el rey de Israel siempre sabe dónde lo quiere emboscar? Entonces le dice un siervo de él, no, señor mío. Es que hay un profeta Eliseo que le dice al rey de Israel todo lo que tú planeas en tus cámaras más secretas. Y le dice al rey de Siria, ¿dónde está él? Pues que está en Dotán. Vamos a leer el 6, 13 y 14 dicen. Y él dijo, id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Sitiaron la ciudad. Y Jesse, el criado, le dice, ay, señor mío, ¿qué haremos? Pero era como una expresión de miedo, de terror. Porque sin saber, dice, toda la ciudad está sitiada por el ejército sirio, por gente de a caballo, por carros, gente que viene a conquistar y tengo miedo, le dice Jesse. ¿Qué va a pasar con nosotros? Hay miles y miles de soldados.
Y el versículo 16, Eliseo le dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo le dice a su criado, y nomás eran dos, Eliseo y el criado. Y los otros eran miles de soldados, miles. Y Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que ellos. Pero supongamos, si piensas solamente, si eres un cristiano, que solamente estás pensando en el plano físico, que solamente te controla y te domina lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú hueles, lo que tú tocas, lo que tú piensas, lo que dice la ciencia, que te domina por completo tus sentidos, porque eres un cristiano carnal. Y el ser un cristiano carnal, muchas veces en la iglesia se usa de una manera muy peyorativa para describir a personas malas o malvadas, que realmente, bíblicamente hablando, no tiene nada que ver con eso. Un cristiano carnal es aquella persona que en lugar de creer lo que Dios dice de él, cree en lo que él siente, cree en lo que él ve, cree en lo que él toca, cree en lo que él razona, cree en lo que ve en la tele, no cree lo que dice Dios. Ese es un cristiano carnal. Entonces, si nosotros somos cristianos carnales y nos dejamos guiar y controlar completamente por nuestras emociones, entonces sí podemos decir, dice, oye, lo vemos desde un punto, si lo vemos desde un punto de vista físico y natural, podemos decir, pues es que pues Eliseo dice que son malos que están con nosotros, pero pues yo nomás veo a él y a mí, dice, y nomás somos dos. Y alrededor hay miles de soldados en contra de nosotros. Porque si ya tienes a Cristo y eres un creyente, pero no percibes que hay un mundo espiritual que está a tu favor, no percibes que hay un Dios demasiado grande y solamente estás percibiendo lo que te dicen tus sentidos, no vas a poder prosperar en la vida cristiana. Por eso Dios te trajo aquí, para que captes que dentro de ti está el Espíritu Santo y que en Él tú tienes todas las cosas que vas a necesitar. Y que lo que tú ves y lo que tú sientes y lo que tú oyes es cierto. Pero eso no significa que lo que hay en el mundo espiritual no sea cierto. Y lo que hay en el mundo espiritual es mucho más poderoso que lo que hay en el mundo físico. Entonces, cualquiera que esté viendo esta situación, el mismo Jesse pudo haber dicho, pero es que Eliseo está mintiendo porque nosotros nomás somos dos y ellos son demasiadísimos. Pero si nosotros somos personas de fe, como Eliseo, las personas de fe siempre vamos a ser un puente entre el mundo espiritual, que es lo que Dios dice que tenemos, creyendo eso y declarándolo, vamos a ser un puente entre el mundo espiritual para traer ese mundo espiritual que ya está hecho al mundo físico. Y fue lo que hizo Eliseo cuando le dice, no tengas miedo, más somos nosotros que ellos. Entonces, al ver todo esto, Eliseo oró en el versículo 17, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y no eran los ojos físicos, porque los ojos físicos de Jesse estaban abiertos y muertos de miedo y llenos de pavor y de terror. Eran los ojos de su corazón, los ojos espirituales. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto es maravilloso. Porque si somos cristianos carnales, en medio de los problemas, solamente nos vamos a concentrar en los problemas y no en lo que dice Dios. Y Dios nos está trayendo en este momento para que podamos entender que el espejo de nosotros es lo que dice la palabra de Dios de nosotros. Que como somos nosotros, no es como nos portemos, es lo que Dios dice que somos. Que lo que tenemos es lo que Dios dice que tenemos. Esto es pero muy importante, porque en este caso, si fuéramos carnales, se hubiera dicho, no, pues aquí vamos a morir, porque el ejército nos va a hacer pedacitos. Y Jesse pudo haber pensado, él está mintiendo. Pero Eliseo no estaba mintiendo. Lo que pasa es que Eliseo veía el mundo espiritual y veía el mundo material.
Y oró y le dice a Dios, abre sus ojos espirituales para que pueda ver miles de ángeles. Había más ángeles y carros de fuego que soldados del ejército sirio. Entonces, cuando Giesi ya vio, ¡ay!, se consoló demasiado. Entonces, es cierto, o sea, el hecho de que pudiera ver que había todo este ejército de ángeles guardándolos y cuidándolos a su alrededor, no negó la realidad espiritual, no negó que había un ejército en contra de ellos. Y nosotros no vamos a negar que de repente Satanás puede atacar nuestro cuerpo con algunos síntomas, puede atacar nuestras finanzas, puede atacar nuestras familias. No vamos a negar eso. Pero tampoco vamos a negar que hay un mundo espiritual, que Dios nos da una capacidad sobrenatural, que tenemos un poder sobrenatural, como dice Efesios 1:19. Tenemos el poder de la resurrección en todos los que creemos y que tenemos a Cristo. Satanás está completamente vencido. O sea, sí, hay un problema espiritual, hay un problema físico natural, pero hay una solución, siempre hay una solución espiritual para eso. Y lo que yo tengo que hacer es concentrarme en lo que Dios dice que tengo, creerlo y declararlo con fe. Entonces, hay algo que quiero explicar, porque hay personas que piensan que tener fe es decir algo que no es verdad y que si lo repites muchas veces va a suceder. Eso no es tener fe. Tener fe es decir la verdad de Dios. Jesucristo dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Y la verdad es decir qué es lo que dice Dios. La verdad es qué Dios te ha dado en el Espíritu. Porque cuando tú la crees y la confiesas, esa verdad en el Espíritu va a cambiar tu realidad física. Pero entonces es muy importante, porque mucha gente se la pasa repitiendo, no, si lo repite, no, se va a hacer realidad, no. Nosotros no decimos cosas que no son ciertas. Yo voy a repetir lo que dice Dios. El poder de la resurrección está en mí, porque lo dice Efesios 1:18. Yo estoy bendecido con toda bendición espiritual, porque lo dice Efesios 1:3. Mi Dios pues va a suplir todo lo que me falta, porque lo dice Filipenses 4:19, en medio de cualquier circunstancia. Satanás no puede ni tocarme un pelo, porque Dios me ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo, y no me pueden hacer ningún daño. Así que si hay cualquier fuerza del enemigo, yo lo pisoteo en el nombre de Cristo y lo corro. Yo declaro la verdad para que esta verdad se venga del mundo espiritual al mundo físico. Pero no como un cotorrito voy a decir cosas y cosas y cosas para que suceda. No, en el mundo espiritual ya está dado, ya lo tenemos. Estamos diciendo lo que es la verdad. Quizás no es verdad en el mundo físico, pero se va a convertir en la verdad. Entonces, la fe siempre es cuestión de hablar lo verdadero. Y al hablar lo verdadero conforme a la palabra de Dios, el mundo físico, si yo me alineo a la palabra de Dios y la creo y la declaro, el mundo físico también se va a alinear a la palabra de Dios. Por muy fuerte que esté el problema, por muy difícil que sea, el mundo físico, nada se puede resistir a la palabra de Dios. Y esta es la verdad. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso tú conoces la realidad, la verdad espiritual, y dice, es por la fe la certeza de lo que esperas. Tú vas a decir lo que dice la palabra de Dios con la certeza de que estar declarando la verdad espiritual se va a convertir en la verdad material. Se tarde lo que se tarde. ¿Sí me entienden? Sí me estoy dando a entender. Estar declarando la verdad espiritual es, pues, la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Y el versículo Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Repito, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí no dice, cuando dice lo que se ve, o sea, tú estás orando, confiando en las promesas de Dios, y luego Dios te contesta, recibes la bendición, te apropias de la promesa, y lo que ya es una realidad para ti, lo que se ve,
fue hecho de lo que tú no veías, pero estaba en el mundo espiritual. Porque aquí no dice que lo que se ve fue hecho de la nada. No dice que fue hecho de la nada. Fue hecho de lo que no veías. Porque el mundo espiritual no lo puedes ver. Pero toda la provisión que tú vas a necesitar ya está en el mundo espiritual. Efesios 1:3. Dios me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No es hecho de la nada. Cuando Dios dijo, sea la luz, eso ya estaba en el corazón de Dios. Ya estaba en la mente de Dios. Y cuando Él lo habló, se hizo. Pero no se hizo de la nada. Todo lo que vamos a recibir en el mundo físico viene del mundo espiritual y ya está hecho. Toda la sanidad de todas las enfermedades que vas a tener, toda la provisión económica que necesitas, toda la provisión matrimonial, de los hijos, de sabiduría, de lo que tú quieras, toda la provisión emocional, ya está hecha en el mundo espiritual, ya está dada. Entonces, todo, como dice aquí, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Porque está en el mundo espiritual, pero no fue hecho de la nada. Fue hecho de lo que no vemos, porque el mundo espiritual no lo vemos más que a través de esto. Y si Dios te dice aquí que tienes algo, lo tienes. Y tú lo vas a traer del mundo espiritual al mundo físico, pero no de la nada. Cuando dice 1 Pedro 2:14 que por cuya herida fuimos sanados, y tú dices, bueno, yo estoy sano, en el nombre de Cristo recibo mi sanidad. Y la gente te dice, pero mira, ahí tienes la bolota todavía. Bueno, en el mundo material, ahí tienes la bolota y estás echando mentiras. Bueno, en el mundo material, a lo mejor todavía se ve la bolota. Pero en el mundo físico, yo ya recibí mi sanidad. En el mundo físico, esa bola ya no existe. Esa ansiedad ya no existe. Ese tumor ya no existe. Ese dolor de espalda ya no existe en el mundo espiritual. Por eso cuando yo, dice, por la llaga de Cristo fui curado, fui curado. En el mundo espiritual, esa es una verdad. Yo la voy a confesar y la voy a creer para traerlo al mundo material. Se tarde lo que se tarde, porque la verdad es lo que es en el mundo espiritual. El reino espiritual. Y esto es tan importante porque todo lo que necesitas ya está en el reino espiritual. Absolutamente todo lo que necesitas. Esa es porque la palabra de Dios revela la realidad espiritual de tu vida. La palabra de Dios, repito, revela la realidad espiritual de tu vida. Lo que Dios dice que tienes es lo que tienes. Entonces, por eso, cuando Eliseo le dice, Eliseo revela la realidad, trae la realidad espiritual a la realidad física y le dice, mira Jesse, lo que hay, Jesse dice, hay innumerables ejércitos a tu favor. Y ahorita es lo mismo contigo y conmigo. Satanás te va a hacer pensar que seas carnal para que te concentres en lo que sientes, en lo que ves, en lo que piensas, en tu razonamiento, en lo que dice la ciencia, lo que tú quieras, para mantenerte así, abajo. Y el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra te hace ver la realidad espiritual para que la creas. Y a través de la fe que la traigas al mundo material. Así como le hizo Eliseo. Mira, Dios, abre los ojos de su corazón. Sus ojos para que vean lo que hay. ¡Pum! Lo vio. Es igual. Hay un tumor. Bueno, en el mundo espiritual, en el reino espiritual, Jesucristo ya murió por todos tus tumores, por todas tus enfermedades, por todos tus achaques. En el mundo espiritual no hay enfermedades. Cristo ya pagó por ellas. Lo único que tienes que hacer es tomar eso y a través de la fe declarar la certeza de que eso es la verdad tuya. Y cuando menos lo esperes, esa verdad espiritual se va a convertir en una verdad física. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto, porque va a haber muchas cosas que en este momento son verdades físicas que son adversas a nosotros. Pero en todas ellas Dios ya nos dio la victoria. Lo que tenemos que hacer es entender que este es nuestro espejo. Y aquí en nuestro espejo no somos pobres, no somos tontos, no estamos abajo. El matrimonio no está destruido, nuestros hijos no están destruidos. Todos los problemas están resueltos.
Mi relación con Dios está resuelta. Hay mucho amor por Dios. No hay amargura, no hay nada de eso en mi espejo. Y esto es lo que Dios nos invita a que nosotros atendamos esto, a leer, como dice, pon atención a la perfecta ley, a la de la libertad. Y si perseveras en ella, serás bienaventurado en todo lo que hagas. Amén. Con esto terminamos.